Bueno, muy buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que son funciones, procedimientos y la complejidad algorítmica. Mi nombre es Alejandro, díganme Alejandro, y el día de hoy estoy encargado para enseñarles este tema, que es realmente interesante y van a ver las ventajas de aplicar esta metodología. Bueno, vamos a empezar con algo que seguramente muchos vieron, que son las funciones, o tal vez no. Es realmente bien interesante cómo se manejan esos conceptos. Este concepto va desde programación modular. La idea es tener un problema grande e ir subdividiéndolo en problemas más pequeñitos. Puedes tener un problema, digamos, no sé, digamos, tienes que construir una casa. Un subproblema sería, por ejemplo, tener que ir a comprar las herramientas, otro contratar la mano de obra, otro hacerle el- el diseño de tu casa. ¿Se entiende? Son pequeños problemas que en realidad resuelven el problema original. Y bueno, la idea es muy simple en realidad. Nosotros tenemos básicamente una función. En un lenguaje de programación se define como el tipo de dato que va a retornar, el nombre de la función, la cantidad n de argumentos y pues lo que vaya a retornar. En este caso estoy retornando un número. Ujú. Bueno, en este caso pues vamos a ver algunos ejemplos para que se vea más en la práctica. ¿Pueden ver la pantalla ahorita de mi CodeBlocks, chicos? Sí, se ve. Ya, vamos a empezar. La idea es simple. Aquí se los voy a dibujar. Estos son los conceptos que seguramente lo han escuchado, que es básicamente el mismo concepto de cálculo. Nosotros tenemos una función, es una maquinita, literalmente una máquina, en el cual nosotros vamos a recibir cantidad de cosas, diferentes cosas, y esta va a devolver otra cosa. Ujú. Puedes tirarle números, bueno, números, letras, no sé, otro tipo de dato, un objeto, etcétera. Y según cómo hayas configurado esta máquina, bueno, esta máquina te va a devolver un resultado. Por ejemplo, si nosotros configuramos una función, le vamos a llamar la función S, que es para sumar dos números. Nosotros vamos a tener que recibir dos números, el número A y el número B. Y esta función, pues nos va a tener que devolver el resultado, digamos, porque es la suma. Nos va a tener que devolver A más B. Ujú. La idea es bien simple. La cantidad de datos que entra, y bueno, en realidad solo sale un dato. Esa es la idea. Aquí lo que vamos a ver más que todo es, vamos a tratar de complicar estos conceptos porque realmente se pueden complicar bastantes, a pesar de que es una idea bien simple. Ya. Nosotros vamos a crear una función. Primeramente, para la creación de una función, nosotros tenemos que decir la estructura, el dato que va a devolver. En este caso, yo voy a hacer que devuelva un entero. Ujú. Y bueno, entonces voy a llamarle a mi función suma. Como yo estoy requiriendo de que para mi función suma nosotros necesitamos dos números, o sea, como volviendo a dibujar la maquinita, ¿verdad? Necesitamos un entero A y un entero B, entonces nosotros tenemos que recibirlo acá, que es la cantidad de argumentos nosotros que vamos a recibir. Vamos a poner un entero A y un entero B. Ujú. Ahora, como simplemente es la suma de dos números, pues simplemente retornamos la palabra return y ponemos A más B. Ujú. Esto lo voy a borrar. Esa es la idea. Es bien simple. Ahora, para llamar a la función, nosotros lo único que tendríamos que hacer es imprimir la suma de ambos números. Si le pongo, no sé, 2 más 3. Y vamos a ver qué nos sale en pantalla. El resultado es 7, ¿verdad? Porque la suma de dos números, bueno, en este caso mi maquinita he definido como recibo dos parámetros y los estoy sumando. Sencillo. Ahora vamos a complicarlo un poco más. ¿Qué pasa si nosotros no queremos hacer una suma convencional? Nosotros queremos, por ejemplo, no sé, sumar tres números. ¿Ya? Ok. Entonces, si nosotros intentamos, esto es bien importante a la hora de también realizar problemas, que en este caso nuestra función está recibiendo tres argumentos. Ajá. Pero nosotros no podemos enviarle simplemente dos. Si le enviamos dos, pues esto te va a decir, te estás olvidando de algo, literalmente. Te estás olvidando de enviarle un argumento más.
Entonces, pues nosotros tendríamos que enviarle un entero. Pero ¿qué pasa si no queremos enviarle un entero? Le enviamos una cadena. Por ejemplo, no sé, hola. Hola. ¿Qué es lo que va a decir? Pues exactamente el mismo error. O sea, te dice, esto literalmente tu función que tú te has creado, estás diciéndome que vas a recibir 3 enteros, pero tú me estás enviando 2 enteros y una cadena. Ujú. Y esto pues te detecta el error. Entonces no puedes enviarle un hola. Entonces claramente le tienes que enviar otro número, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el detalle acá? Que la cantidad de argumentos que vayas a recibir tiene que ser los mismos a lo que vas a mandar. Pero, ¿qué pasa si tienes una función medio extraña? Que ya no va a ser suma, lo vamos a poner función extra de extraña. Vamos a poner extra. Y lo que está recibiendo es un entero, A. Va a recibir una cadena en el segundo parámetro, un string, no sé, B. Y pues va a recibir otro entero, en C. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos respetar? Así como es la misma cantidad de argumentos que tenemos que enviar, tenemos que hacerlo en el mismo orden. Ujú. Nosotros tenemos que enviarle primeramente un entero, luego tendríamos que enviarle una cadena, digamos, vamos a poner hola, y tendríamos que enviarle otro entero, otro entero. Ujú. Así que se respeta el formato en que nosotros vamos a mandar. Y pues esto, pues, voy a sumarle con C, digamos, porque son 2 números enteros. Lo ejecuto y me sale 6. Ujú. 2 más 4 es 6. Y bueno, esto es otro detalle que también me han solido preguntar, que no es necesariamente, bueno, no estoy usando en realidad el argumento B, si se están dando cuenta. Cosa que no tiene mucho sentido porque ¿para qué lo estoy enviando? Podría, digamos, usarlo acá, digamos, en una operación, por decirlo, imprimir B. Y aquí pues vamos a ver la magia de las funciones. Ujú. Nosotros lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy llamando a la función extra, le estoy enviando un entero, una cadena y un entero. Y esta función extra lo que hace es imprimir la cadena y luego retorna la suma, que sería A más C. Ujú. Esa es básicamente una función. Ahora, bueno, hay muchas formas bueno, en realidad es la misma estructura y se puede complicar más. Por ejemplo, que ya no devuelva un entero, que me devuelva no sé, un string, un booleano, digamos, un tipo de dato booleano, que es básicamente un valor que va a tomar solamente 0 y 1. Nosotros lo que queremos determinar es si un número es par o no es par. Vamos a tener aquí una idea. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una pregunta. De hecho, la función lo estamos declarando acá. Nos preguntan por qué no nos exige el compilador declarar la función. Lo estamos declarando acá, en realidad. Bueno, lo que yo voy a hacer es determinar si un número es par o impar. Para ello, vamos a hacer un pequeño diagrama. Para determinar si un número es par o impar, nosotros lo único que tenemos que, en nuestra máquina, que le voy a llamar P a la máquina, lo único que necesitamos ingresar es un número n. Y lo que tenemos que devolver es 0 o 1. Ujú. Sencillo. Entonces, vamos a programar eso rápidamente. Ya. Entonces, nosotros tenemos que recibir una función. Vamos a borrar esto. Tool. Le vamos a llamar la función P. Vamos a recibir un entero, que es vamos a determinar el tipo de dato. Digamos un n, como lo he hecho en mi gráfica. Ahora, tenemos que determinar si es par o impar. Pues podemos hacerlo de varias formas. Vamos a hacer la forma más típica, que es preguntar n módulo 2 si es igual a 0. Si n módulo 2 es igual a 0, ¿qué significa? Que su residuo es igual a, o sea, que básicamente es divisible entre 2, que su residuo es 0. Entonces, si esto se cumpliera, entonces, pues retornamos que sí. Si te has podido dividir entre 2, efectivamente eres un par. Te voy a poner como true. Y si no, vamos a retornarlo como false. Ahora, para llamar a nuestra función, a esta P, nosotros lo que tendríamos que hacer es un if, un cout, perdón. Vamos a imprimir la función.
P, y le vamos a preguntar por el número 5, por ejemplo. Luego vamos a preguntarle por el número, no sé, 15, 6. Vamos a ver qué respuestas nos dan. Las respuestas que tenemos son las siguientes. Nos devuelve 0. En este caso, lo que estoy haciendo es retornar false, pero bueno, false es igual a 0 y true es igual a 1. Eso también es un dato muy importante. Me devuelve 0 cuando es 5, me devuelve 0 cuando es 15 y me devuelve 6 cuando es 1. Este código es entendible, pero generalmente, bueno, en realidad siempre en esto de la programación competitiva, nosotros tenemos que hacerlo de alguna forma más rápida, eficiente, escribir menos código en realidad. Entonces aquí pues podemos retornar un true. Es la equivalencia, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo. Voy a poner un return true. Y aquí voy a poner un return false. Ya. Porque esto funciona, yo no estoy poniendo el else y lo estoy haciendo en una línea. Bueno, esto lo voy a compilar de nuevo. A ver, vamos a verlo por acá. Lo compilo de nuevo. Y me da exactamente el mismo resultado. 0, 0 y 1. Bueno, básicamente lo que pasa es que cuando entras por la función, pues si esto se vuelve verdadero, entonces inmediatamente el return se sale de la función. Se sale. Y en caso de que no entrara esta función, pues la única posibilidad es que simplemente se salga. ¿Se entiende? Es simplemente el mismo código anterior que teníamos. Exactamente es el mismo código. Aquí lo voy a copiar. Es el mismo código. Aquí lo voy a poner. Exactamente el mismo código. Solamente que, bueno, con la práctica ya seguramente muchos de ustedes van a poder reducir su código, porque es encontrar las llaves, ese tipo de detalles, ¿no? Typear menos y hacerlo lo más rápido posible y bien. Bueno, como pueden ver, una función me devuelve solo un único dato, puede tener varios argumentos y, bueno, siempre tiene que devolver algo en realidad la función. Eso es lo importante de todo aquello. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. A ver, vamos a ver la primera pregunta. O sea, si necesitaras, por ejemplo, una pregunta me dicen, ¿qué pasa si por alguna razón tú necesitas resolver un problema y necesitas devolverme 3 valores? ¿Ok? ¿Y cómo tendrías que devolver esos 3 valores? No podrías hacer como no sé, imaginemos que tienes que devolver un entero y no sé, vamos a poner un string y un booleano. Tienes que devolver esos 3 valores porque tu algoritmo te lo pide, porque tu idea te lo pide. No podrías poner por ejemplo, un int, un string y un bool. No. Lo que tendrías que hacer, o al menos vamos a hacerlo, bueno, digamos, es como devolver una estructura de datos, como devolver un vector, por ejemplo, podría ser una idea, devolver un pair, por ejemplo, almacenarlo de alguna manera, esos datos. Vamos a hacer el ejemplo, a ver, haremos primeramente con un int y un string, para que se vea. Bueno, esto lo voy a borrar. Ya, vamos a hacer otra vez la gráfica de la máquina. Nosotros tenemos que recibir, hagamos que nosotros recibimos un char, digamos, un char. Vamos a recibir un char de que se va a llamar sh, va a recibir el char. Y también, no sé, va a recibir un número, que lo vamos a llamar número, en nuestra máquina. Y le vamos a llamar nuestra función p. No sé, una fun, le vamos a llamar. Y lo que nosotros necesitamos devolver, como ya había dicho, una función solo devuelve un único dato. Entonces nosotros tenemos que devolver en ese caso un int y un string. Esos datos tenemos que devolver. Ahora, ¿cómo hacemos esta maquinita? Bueno, entonces hagamos. Voy a borrar estos códigos. Ya, tenemos que devolver un int y un string. Bueno, entonces para esto lo que yo voy a hacer es usar una estructura de datos llamada un pair. Un pair. Un pair almacena una estructura de datos, almacena 2 datos.
Y le voy a decir que es un int y un string. Estoy diciendo qué es lo que va a devolver. Y le voy a llamar a la función fun. Y en este caso le voy a poner un char que se llama seche y un int que se llama nu. Lo voy a poner un poco más así para que se vea. Ya. Tu función, por ejemplo, lo que va a hacer es preguntar, digamos, estamos inventándonos la función en realidad, preguntar si el char es igual a, digamos, a una, vamos a preguntar si es igual a, significa que tú vas a devolver este pair. Vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a hacer esta manera así. Nosotros lo que vamos a recibir es un char y un número. Cuando el char sea igual a, nosotros vamos a devolver el pair con el mismo número que estamos recibiendo y el string le vamos a poner un hola, por ejemplo. Y en cualquier otro caso, lo que vamos a hacer es devolver el mismo número multiplicado por 2, en este número, digamos, y ponemos en el string un adiós. Vamos a hacer eso. Por ejemplo, si nosotros recibiéramos en nuestra función recibiéramos una A y recibiéramos 2, lo que tendría que devolver este dato tendría que ser un 2 y un hola. Eso tendríamos que recibir. Esto lo voy a escribir mejor acá para que se note mejor. Aquí lo vamos a escribir. Ejemplos. Cuando nuestra función reciba una A, un carácter A, y reciba el número, no sé, un 2, como ya hemos dicho, esto tendría que retornarme un 2 y un hola. Ahora, si te recibe un B, digamos, cualquier otra letra, y recibe un 3, tiene que enviarte el 9, porque el número multiplicado por sí mismo. 3 por 3, 9. Y tendría que devolverte un adiós, digamos. Si te devuelve un, no sé, un Z, bueno, una Z, que es lo que, y te vuelve un, digamos, un 5, tendría que devolverte un 25 y un adiós. Si te recibes un carácter, en este caso como un 5, entonces vamos a devolver un 1, por ejemplo. Tendría que devolver un 1 y un adiós. Esto es lo que hace nuestra función. Nuestra función que queremos implementar. Bueno, entonces nosotros ya recibimos un char, ya estamos recibiendo un número. Ahora lo que yo quiero hacer es preguntar, ¿este carácter es igual a al carácter A? Sí, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que construir un pair que me devuelva el mismo número y almacenar la palabra hola. Para eso, vamos a poner un pair. Vamos a poner en este caso voy a declarar un int.string igual. Y le voy a llamar un R, digamos, un res de resultado. Res. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es implementar, poner el res en el primer elemento. Ok. Ya. Vamos a implementar esto. Este res es un pair. Ahora, si no me equivoco, tendría que ser make pair. A ver, denme un minutito, esto ya. Quiero recordar esta parte. Ahí está. Bueno, como tal vez el mejor consejo que me dieron también el día de hoy es de que siempre también búsquenlo por internet. En realidad nosotros tenemos que declarar esto. Y bueno, aquí ya te lo dice. Hay muchos códigos. Y como nosotros estamos manejando la estructura de datos pair, simplemente pueden buscarlo pair y C++, o pair en Python, o pair en Java, o en cualquier lenguaje que ustedes se sientan más cómodos. Entonces voy a seguir esta misma estructura.
que ya lo estaba haciendo aquí. Entonces, en este caso, el res, le voy a almacenar el first. ¿Qué es lo que tendría que almacenar? El primer elemento es un entero. Tendría que almacenar el mismo número. Luego el res en punto second tendría que almacenar un hola, que es lo que habíamos dicho que tenía que almacenarse. Básicamente. Ahora, este lo voy a poner por acá. Para que... Ya. Ahora, para el otro caso, cuando no es un carácter A, o sea, todos los demás casos, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, solamente que voy a multiplicar, en este caso, el número por su mismo número, y le voy a poner un adiós. Básicamente. Ahora, una función siempre me tiene que devolver algo. En este caso, tendría que poner un return res. Este res lo estoy declarando acá, lo estoy llenando acá, y pues aquí lo estoy retornando. Tendría que ser de la misma forma en que lo quiero, lo estoy devolviendo, ¿verdad? Y bueno, en este caso voy a llamar a mi función. O sea, estoy devolviendo un pair. Entonces, ¿cómo tendría que recibirlo? Tendría que recibirlo igual en un pair. En este caso le voy a poner como un pair main, por ejemplo. Porque ahí se tendría que almacenar. Porque es básicamente la misma estructura de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es una función, llamar a mi función, y en este caso le voy a poner voy a poner los mismos casos que había puesto. Llamar al carácter, y bueno, el 2. Y ahora para imprimir, en el mismo link que acabo también de buscar, te dice que para imprimir, también solamente tienes que acceder al punto first y al punto second. Entonces, vamos a poner, en este caso se llama main, en este caso, bueno, en este caso le voy a poner otro nombre. Le voy a poner res m, porque está en el principal. Vamos a poner first. En este caso vamos a poner también res m, vamos a poner el second. Ya. Y bueno, eso sería. Vamos a ejecutarlo esto. Ya, aquí me está, donde lo tendría que preguntar. Seche, esto está mal. Tendría que preguntar por el seche, no por el char. Ahí. En este caso, me está devolviendo esto. Me está devolviendo un 2 y un hola. ¿Qué es lo que quería, verdad? Que tendría que ser un 2 y un hola. Ahora, por ejemplo, en este caso, fue un Z25, Z5. Vamos a ver qué nos devuelve. Esto lo voy a comentar, por ejemplo. Esto lo comento. Vamos a usar la misma lógica. Ya. Compilamos. Esto nos tendría que devolvernos. Esto lo voy a borrar. Listo, esto nos tendría que devolver un 25 adiós. Y nos devuelve un 25 adiós. Como les digo, lo importante acá es entender los conceptos que les di desde un principio. La cantidad de argumentos que vas a recibir, el tipo de dato que vas a recibir, que solo puedes devolver uno, ojo con eso, y el nombre, básicamente, y que siempre tienes que devolver algo. Son las 4 cosas importantes. La cantidad de argumentos en el orden correcto, la cantidad correcta, el tipo de dato que vas a devolver, que es un único dato, pero depende, hemos visto que lo podemos complicar bastante. El nombre también es importante. No pueden ponerle un nombre como, digamos, un using, digamos, una palabra reservada, ¿no? Traten de que su nombre sea específico o corto, algo que no se usa en C++, y que siempre tienes que retornar algo. Esas 4 cositas. Bueno, con eso espero que haya resuelto tu duda de cómo devolver. Bueno, 2 cositas. Y bueno, esto puedes complicarlo en realidad más. En realidad, si quieres devolver 5 cosas, pues pones un arreglo y llenas las primeras 5 posiciones. Pero esto es muy importante recalcarlo. Esto no es tan usual, en realidad. No es como que vayan a encontrarse códigos así. Porque viendo las diapositivas que les estaba mostrando desde un principio, lo más importante, tal vez esta es una diapositiva muy importante, que lo van a ver seguramente en toda su vida, es que tienen que hacer su código realmente, con sus problemas realmente legibles, realmente pequeñitos. Y bueno, este punto pues se está complicando bastante. Estás devolviendo 2 cosas ya. Tal vez hay otra forma de devolverlo, solamente un número y el otro número, ¿verdad? O sea, por separado. Eso tienen que verlo, depende de su algoritmo.
subdividir el problema grande en sus problemas más pequeñitos. Por eso no es como que muy usual también encontrar ese tipo de códigos. Pero sí, sí existen. Ujú. Ahora sí, vamos a ver el chat. A ver. Si tienen alguna pregunta, también duda de lo que acabamos de hacer, me lo dicen también, por favor. Bueno, una pregunta. Una pregunta que me dicen es, bueno, ¿por qué no ponerlo esta función aquí abajo? Bueno, no te lo reconoce. Básicamente es que cualquier cosa que vayas a usar tiene que estar declarado ahí arriba. Es como que, igual pasa con las funciones, igual que en el main. Por ejemplo, si tú tienes un cout, no sé, estás imprimiendo un número y lo quieres imprimir, digamos, y estás aquí recién declarando el número, no te lo va a recibir. Tendría que ser lo primero que, bueno, en el orden, ¿verdad? Que está recibiendo. Y bueno, en C++ también tenemos variables globales. Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, no tenemos que multiplicar con su mismo número. Imaginemos que tenemos que multiplicarlo con un número global. Un número global, vamos, número global, vamos a poner. Y que sea, en este caso va a ser un 2. Entonces, este número global va a multiplicarlo con cuando... Haremos esto. El número, cuando la letra, el carácter sea la letra A, si lo pueden ver, cuando el carácter sea la letra A, entonces el número global se va a sumar con el número que está recibiendo. Y cuando el carácter sea cualquier otro carácter que no sea el carácter A, pues lo multiplicamos. Vamos a ver eso. Vamos a compilar esto por acá. Listo. En este caso, lo que yo estoy mandando es un Z y un 5. Y me está devolviendo 10. Y adiós. La cadena se mantiene, pero en este caso se está multiplicando el número global, que sería 2 por 5, ¿no ve? 10. Estas variables globales las estoy declarando fuera de las funciones. Arriba. Es, bueno, es también para que sigan una estructura, básicamente, para su código. Recuerden que en las competencias de programación traten de hacerlo lo más legible su código, porque no van a programar ustedes solos, es un equipo en realidad. Y bueno, mejor si tienen una estructura ya llevada, o sea, saben que vamos a poner las variables globales, estamos declarando camel case para que sea más fácil. Van a usar español, inglés, el número de las funciones, cuánta cantidad de parámetros necesarios tiene que recibir como mínimo, no sé. Esas cosas también tienen que verlo. No es un único código para ustedes, sino para su equipo. Sí, bueno, una pregunta me dice que podríamos crear dos funciones por separado y hacer básicamente lo mismo que hacemos acá, solamente que, solamente que por funciones separadas. Sí, pero bueno, eso también depende de tu problema, en realidad. En este caso, no está sujeto a ningún momento, por ejemplo, de que este 25 eh, vaya a ser con un adiós o este 2 con un hola. O sea, ¿a qué me refiero? De que no depende tanto del número que venga acá, sino más depende de la letra que estás recibiendo. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo, vamos a separar esta función, por ejemplo. En nuestro caso, se puede hacer. Digamos, en una función tenemos que recibir un string. Vamos a devolver un string que va a ser el saludo. El saludo. Vamos a poner un char, un seche, digamos. Y bueno, no sé, cuando retornemos, cuando preguntamos, por ejemplo, con el seche, que sea igual al carácter A, digamos. Y bueno, entonces, ¿qué tendría que tornar? En este caso tendría que tornar una cadena. Y le voy a poner un hola, por ejemplo. Y en el otro caso, voy a retornar un adiós. Ahora, ¿qué más necesito? En este caso, estoy sumando y multiplicando, manteniendo la misma lógica. Entonces vamos a hacer aparte de una función saludo, vamos a hacer una función operación, que en este caso nos devuelve un número. Una int operación, y se llama operación mi función, que estoy recibiendo un char, que necesitamos saber cuál es, un char, un seche igual acá, y vamos a enviarle también el número que necesitamos, un int número.
Ujú. En este caso, pues necesitamos copiar la misma lógica de acá. Solamente que, bueno, cuando... Este mismo le voy a preguntar. Si seche es igual al carácter A, lo que yo tendría que retornar es un entero. ¿Qué tendría que retornar? Tendría que retornar la suma del número más el número global. Bueno, más este numerito. Más este número global. Ujú. Y en el otro caso que tendría que retornar, pues la multiplicación. La multiplicación. Y bueno, ya los he separado, porque no estaban ligados, si se dieron cuenta. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Bueno, aquí voy a hacer exactamente lo mismo, tendría que ser el mismo resultado. Vamos a imprimir de una vez el resultado. Vamos a mandarle la función, por ejemplo, que sería operación, en este caso. Operación, le vamos a mandar el carácter Z. Un momentito. El carácter Z y le vamos a enviar el 5. Aparte de eso, nosotros lo que tendríamos que imprimir, ese es el primer número. El primer número siempre es el resultado, ¿no ve? Y luego de eso, vamos a ponerle un salto de línea. Luego de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que llamar a nuestro saludo. Y esto solo depende de, bueno, del carácter en realidad, ¿no ve? Bueno, aquí también, bueno, tal vez ya lo mencionaron mis compañeros, pero vamos a hacer hincapié igual. Esto lo vamos a cerrar. Y esto vamos a compilar. Me sale exactamente el mismo resultado. Y bueno, eso es bien interesante, en realidad. Como estamos volviendo acá. ¿Se dan cuenta? Lo estoy separando. Y sale más... Bueno, es legible, ¿no? En este caso no estaban ligados, como les digo. Más estaba con el tipo de dato y lo podía separar. Una cosa importante a recalcar acá es, bueno, el salto de línea. En C++, el salto de línea se lo puede usar esta palabra reservada, pero no es muy recomendable. Es lenta cuando se imprime varias veces. Literalmente lo que hace es cortar la ejecución y volver a empezar uno, mientras que este simplemente es un salto de línea más, no corta. Pongan en palabras simples que este es más lento y este es más rápido. Y esto es importante para el tema que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿podemos usar una función dentro de otra función? Sí. Por ejemplo, bueno, aprovechando, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros ya tenemos esta función saludo. Pues vamos a usarlo acá. Que ya no me devuelva el restsecond va a llamar a la función saludo. A la función saludo. Y le vamos a enviar el mismo seché. Igual de la misma manera. Acá. Solamente que acá me va a aparecer un pequeño error. Que quiero que lo vean también. Acá. Y bueno, es también importante que también lean los mensajes de errores que vayan a ver en su consola. Siempre léanlo. En este caso les dice saludo no está declarado. No sabe qué es saludo. ¿Y por qué? Porque, bueno, no está declarado. O sea, lo que lee es lo que está arriba de esta función. Y como vemos, arriba de esa función no está saludo. Entonces, pero sí está aquí abajo. Tengan en cuenta que la máquina tiene unas ciertas reglas para que pueda entender lo que estamos tratando de decirle. En este caso, pues saludo lo tendría que subir hasta acá arriba. Saludo. Vamos a compilarlo. Y en este caso sí me está reconociendo y me está sirviendo. ¿Se dan cuenta? Es un 10. O sea, me está dando el mismo resultado, ¿verdad? Que lo que me estaba dando anteriormente. Eso usan una función dentro de otra función. Sí se puede hacer eso. Si se dan cuenta ahorita lo que estamos haciendo es básicamente como un Frankenstein. Estamos tratando de entender lo que son las funciones, las combinaciones posibles que se pueden realizar. Hay varias cositas interesantes, en realidad. No sé si hasta acá tienen más preguntas. O algo que tal vez necesiten entender. Bueno, así como las funciones, en realidad esto de las funciones dentro de otras funciones se pueden complicar bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos hacer que una función se llame a
a sí misma varias veces. Y eso es un tema que seguramente van a verlo más adelante, pero veámoslo a grandes rasgos, para que vean que esto se puede complicar más todavía y hacer cosas más geniales. Vamos a hacer por acá. Vamos a ver por acá. Ya. Imaginemos que nosotros queremos crear una función. A ver, esto sería bien importante para que, tal vez para ver cómo están con respecto a este tema, si me lograron entender bien. Quiero que me digan qué me va a retornar esto. Y quiero que lo analicen bien. Vamos a crear el siguiente código. Vamos a poner. Esto toma tiempo, tal vez, pero quiero que lo intenten. Le vamos a llamar Fuma. Quiero que me digan qué valor me devuelve si retorno 4. Si tienen alguna idea, chicos. Esto está mal, aquí tendría que ser Fuma. Voy a compilar. ¿Cuánto nos vuelve, chicos? Ya hay una respuesta, estoy viendo eso. Es 10. El 4 más 3 más 2 más 1 más 0. Ya. 0, 3. Interesante. ¿Quién tiene la respuesta correcta? La pista que les doy es de que ninguno dio la pista correcta hasta ahora. Ninguno dio el resultado. ¿Qué me devuelve esta función? Exactamente, no me digan el número. Díganme el número en realidad. ¿Qué número devuelve? Porque, o sea, estoy diciendo esta función me devuelve un número. Solo un número. ¿Qué número es? Ya. Alguien ya lo dio la respuesta. Vamos a buscar los mensajes. Me dicen 1, me dicen 8, me dicen 4 más 3 más 2. Ya, por ahí. Ya. La respuesta es 9. 9. ¿Y por qué 9? Esto, como le digo, es una idea bien simple, pero bueno, se puede complicar bastante. Estamos llamando a la misma función. Nosotros, esto sí quiero que lo tomen mucha atención porque es un tema realmente importante. La función que nosotros estamos llamando, le estamos enviando 4. Genial. Preguntamos, ¿esta función es igual a 1? ¿El número que estamos recibiendo de argumento es igual a 1? No. Entonces no pasa por acá. Lo que va a retornar entonces va a ser igual al número 4, el mismo 4 que estamos poniendo en referencia, más la función del 4 menos 1, en realidad, que sería 3. Pero esto se sigue llamando en realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta función de 3, ¿qué va a hacer? Va a ser, pregunta, ¿si es igual a 1? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sumar el mismo 3 más la función de 2. Genial. Pero esto sigue siendo una función, se sigue ejecutando, entonces va a llamar, ¿este 2 es igual a 1? No. Entonces va a ser 2 más la función de 2 menos 1. ¿Cuánto sería eso? 1. Pero esta función se sigue ejecutando, entonces, ¿qué sería? Este 1. ¿Es igual a 1? Sí. Entonces, ¿qué va a retornar esto? Va a retornar 0.
Y bueno, aquí hacemos la suma. 2 más 0 sería, bueno, 2. Entonces esto va a valer 2. 2 más 3 sería 5. Y 5 más 4 es igual a 9. Básicamente. Esto se puede complicar más en realidad. Y hay más cositas que se pueden en realidad hacer. Vamos a dar algunos cuantos ejercicios. ¿Qué en realidad es el tema que es más importante ahorita con respecto a funciones? Yo creo que sería lo más importante. A ver. ¿Qué podemos hacer? Ya. ¿Qué me devuelve en este caso, chicos? No estoy en el chat. ¿Qué me devuelve en este caso? ¿Me pueden decir? Aprovechando el mensaje, dice, ¿cuándo? Bueno, una persona pregunta, ¿cuándo es conveniente hacer funciones pasando parámetros por referencia y cuando por valor? Bueno, estoy suponiendo que, bueno, básicamente cuando usas variables globales y cuando no, ¿verdad? Eso depende mucho de tu código. En realidad, las funciones es más de tu lógica, en realidad, cómo vayas a implementarlas. No es como que una regla estricta cuándo te conviene y cuándo no. O cuándo vas a hacer específicamente al espacio de memoria específico. No, en realidad es cómo lo vayas a usar. En realidad lo que más conviene es que tu código no se vaya ejecutando varias veces. O sea que, me explico, por ejemplo. Imaginemos de que tenemos un for. Bueno, y esto pasa con las funciones igual. Digamos, tenemos un 10. Un i más, digamos. Ya, tenemos un for que va del 0 hasta el 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé, tenemos que leer un X. Entonces ponemos un sin X, digamos. Y no sé, tenemos que mostrarlo, que se va a hacer un X más X, digamos. Bueno, esto aparentemente va a funcionar y todo correcto. Pero no conviene porque en este caso nosotros tendríamos que declararlo acá arribita. Porque bueno, se está creando muchas veces en realidad. Tal vez por ese lado. Es más conveniente. Depende tanto de tu algoritmo. Esto vamos a pasar por acá. Vale. Bueno, volviendo al tema. Bueno, creo que mucho lo vieron. Sí, es 0. Bueno, esto tengan cuidado también. Mucho cuidado con lo que vayan a realizar en sus códigos. Porque es la misma estructura que nosotros hemos realizado. Hemos dibujado bien bonito. Pero bueno, en un punto, pues al final solo multiplicas por 0. Y el 0 en multiplicación es un elemento absorbente. Así que bueno, todo se hace 0. Y bueno, esto se puede complicar más, pero es un poco de... A esto se llama un poco de recursividad y seguramente lo vamos a ver en temas más adelante para complicarlo más. Pero bueno, esto me lleva a la siguiente parte. Nosotros estamos viendo lo que son funciones. Esto es básicamente lo que son funciones. Y bueno, vamos a ver lo que son procedimientos, que es exactamente la misma idea que en funciones, solamente que no te devuelve ningún valor. Por ejemplo, no sé, decir hola no te tiene que devolver nada. O sea, tú quisieras que llamara esa función varias veces, pero no te tiene que retornar algo en realidad. En realidad lo está imprimiendo, por ejemplo. Digamos, ponemos un void saludar 2, digamos. En este caso, lo único que tenemos que hacer es simplemente, no sé, imprimir el saludo. Hola. Y bueno, cuando vayamos a saludar, solo llamamos esta función. Solo llamamos esta función. Y ya. Y nos devuelve hola. Si se dan cuenta, en este caso yo no lo he impreso directamente en un cout, porque no me está devolviendo nada. Y para hacer referencia a que no me está devolviendo nada,
pues usamos un void. Igual acá podemos recibir la cantidad de argumentos que necesitemos, un entero, un string, no sé, un char, no sé. Y pues lo vayamos manipulando. Pero la idea de un procedimiento es que no estamos retornando absolutamente nada. No estamos poniendo un return. Digamos un return X, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría acá? Nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque en primer lugar, al retornar X es como que esto me estás diciendo que no va a retornar nada. Es un void. Y bueno, en este caso, pues no va por ese lado. Porque tendríamos que declarar que estamos devolviendo un entero, ¿verdad? Bueno, eso sería todo con respecto a funciones y procedimientos. El ejemplo de procedimientos es, como les digo, las funciones que ustedes vayan a necesitar o los procedimientos que vayan a necesitar, pues eso depende al problema que se vayan a enfrentar. A diferentes problemas, como les digo, como la cantidad de argumentos, el algoritmo que van a realizar acá, tratarlo de dividirlo en cositas más pequeñitas. Hacer que sus problemas sean más pequeñitos. Eso sí es un buen consejo que les puedo compartir. Que, bueno, es muy útil, ¿no? Bueno. Ya. Bueno, con respecto a matrices y vectores, es exactamente como lo hemos visto acá. Exactamente lo mismo. Solamente que tú lo que recibes es un vector, digamos. Un vector no sé, de números, digamos. Un vector o una matriz, no sé. Es exactamente lo mismo que acá. Ustedes tienen que jugarse con cómo ustedes lo vayan declarando. Si se dan cuenta, para declarar a un P, lo hago de esta manera. Entonces, de esta manera tendría que recibirlo. Es jugarse un cachito con este tipo de datos. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, este tema, como les digo, es bien interesante, que es básicamente, yo lo llamaría el tema programación modular. Haga sus problemas más pequeños. Ahora vamos a ver otro tema. Es con respecto a complejidad algorítmica. Bueno, en complejidad algorítmica, nosotros tenemos dos cosas bien importantes que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de ejecutar nuestros programas, que serían la memoria y el tiempo. Son cosas bien importantes que tenemos que cuidar a la hora de desarrollar un algoritmo. Y de hecho es tan importante que cuando te dan los problemas, los diferentes problemas que vayan a realizar, siempre te dicen la cantidad máxima que necesitas usar y la cantidad de tiempo. Esto varía, depende del problema, en realidad. Varía bastante, pero es algo que ustedes tienen que cuidar bastante, en realidad. Y bueno, básicamente existen diferentes tipos de complejidades. Tal vez este gráfico les parezca un poco extraño, pero en realidad es más fácil de entender de lo que parece. Bueno, vamos a empezar con las complejidades O de 1. Las complejidades O de 1 consisten en operaciones, en operaciones en realidad, digamos, como la suma, como la resta, la multiplicación, la división y el módulo, por ejemplo. Son O de 1, porque son operaciones. Ahí, bueno, que no, literalmente, es una ejecución en la computadora. Por eso es una de las cositas que, es uno de los, eh, de las notaciones que siempre se buscan a la hora de desarrollar problemas. Me explico. Cuando ustedes tienen problemas, por ejemplo, digamos, tienen el siguiente problema, digamos, de un contest, digamos, tienen todo lo que le dice la estructura, el input y el output, ok. Si ustedes, por ejemplo, encontraran una fórmula para para resolver ese problema, pues genial, porque las fórmulas generalmente tienen esta estructura, un O de 1, una fórmula simple, digamos, que su forma sea un A más B multiplicado por C, digamos, o no sé, un A menos B dividido entre 2 por X, ¿no? Digamos, por X, ¿no? Fórmulas. Las fórmulas son lo mejor, en realidad. Si pueden, eso es muy importante, si se puede encontrar una fórmula para resolver su problema, genial, porque eso ahorra mucho las cosas
cuando vayan a ejecutar. Entonces, cuando ustedes están haciendo las operaciones, básicamente es notación O1. La O, esto tal vez bien importante, para las ciencias de computación es realmente importante encontrar la complejidad de un algoritmo. Y existen varias notaciones, pero nosotros manejamos lo que es la notación O, que en realidad es como decir el peor de los casos. ¿Qué quiere decir? Que en el peor de los casos vas a tener esta complejidad. En el peor de los casos vas a tener esta complejidad. En el peor de los casos vas a tener esa complejidad. Ujú. Básicamente es lo que te dice la notación O. Hay otras notaciones más, pero la que usamos generalmente es la notación O. Bueno, aquí tenemos, como ya les explicaba, en la notación O, el 1 es una santo grial, por decirlo así. Es tratar de encontrar siempre eso. La notación O, dijo. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos interesantes. En esta notación Bijo, que también van a encontrar muchas referencias también en internet, como les había dicho, es en el peor de los casos. Este algoritmo de acá, que estoy resaltando en rojo, es notación Bijo, complejidad O de n. ¿Por qué? Porque se está ejecutando n veces este loop. O sea, va a depender del n. Si, por ejemplo, tu n es igual a 10, entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto? Va a ejecutarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Notación, fijo, sería O de n. Ahora, este algoritmo de acá, ¿por qué es notación n cuadrado o n cuadrado? Pues vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que n es igual a 3, por ejemplo. A este for de acá, al que estoy poniendo con rojo, ¿cuántas veces va a entrar acá? Va a entrar 1, 2, 3. Va a entrar 1, 2, 3. Pero por cada número que vaya a entrar por por el 1, por el 2, por el 3, va a ejecutarse otro for, que literalmente va a ser desde 1 hasta n. O sea, en otras palabras, este 1 va a ejecutarse 1, 2, 3. Por este 2 va a ejecutarse 1, 2, 3. Por este 3 se va a ejecutar 1, 2, 3. Entonces, ¿cuánto es la complejidad de esto? ¿Cuántas veces se ha ejecutado esto? Se ha ejecutado 9 veces. O en otras palabras, un 3 al cuadrado. Es la cantidad de veces que se está ejecutando. Y esto va a depender del n. Por ejemplo, si el n fuera 5, ¿cuántas veces se va a ejecutar? 25. ¿No ve? O en otras palabras, ¿cuánto es eso? Un 5 cuadrado. O si entra 2, 4, ¿verdad? Es n cuadrado. Por eso esta tabla, esto vamos a borrar. Por eso esta tabla de acá es bien importante. En sus algoritmos de ustedes que vayan a desarrollar, básicamente tienen estos valores. Estos algoritmos, sus algoritmos van a tener estas complejidades. Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes quieren leer un arreglo de n elementos, por ejemplo, les están diciendo, les voy a dar la cantidad de elementos y los números. 1, 3, 4, 21, 12. Leer un arreglo sería O de n, ¿verdad? Bueno, sería 1, 2, 4, 2, 112. ¿Por qué? Porque va a depender del n que vamos a recibir. También hay complejidad log de n. Si se dan cuenta, la complejidad log de n es una de las cositas también mejorcitas que se puede encontrar, aparte de la notación O de 1. Si ustedes no pudieron encontrar una solución con O de 1, con alguna fórmula, por decirlo así, su siguiente objetivo sería tratar de que sea un O de n, un log de n, un n log de n. Es más complicado en realidad hablar de esto porque no es como que tienen un problema y ustedes dicen, ok, quiero que sea O de n. No, o sea, hay casos, literalmente hay casos en el que su mejor algoritmo es un n cúbico. O su mejor algoritmo es un n cuadrado. Eso depende del algoritmo, pero siempre traten de buscar lo mejor. Por ejemplo, vamos a hacer un código por acá. Vamos a empezar con este gráfico. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ya.
Ya, vamos a, por ejemplo, nosotros vamos a crear un arreglo, digamos, un entero. Vamos a leer ese entero. Y vamos a leer la cantidad de elementos. Ya. Esta cantidad de elementos, vamos a leer un entero, digamos, un entero X, una L, digamos, un elemento. Vamos a leer cada uno de los elementos. Elemento. Y pues nosotros vamos a, bueno, lo mostramos ese mismo momento. Elemento. Pues, ya. Vamos a ejecutar este algoritmo. Por ejemplo, si nosotros ponemos un 3, ponemos el 1, el 2 y el 3, se está ejecutando inmediatamente, si se dan cuenta. En este caso, mi complejidad es O de n. Estoy leyendo un arreglo. Bueno, perdón, estoy leyendo en elementos, perdón. Ahora, si lo quiero almacenar en un arreglo, voy a poner un vector dinámico en este caso. Un vector, digamos. Vamos a almacenar cada uno de los elementos que vayamos a leer. Voy a poner como vec. Vec.pushback. Y vamos a guardar el elemento. Ok. Vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí me está diciendo el error que para usar la librería, para usar vectores dinámicos necesitas tener implementadas las librerías. En este caso, para ahorrarse el problema de buscar qué librería importa qué, usen esta línea que en realidad importa todas las librerías. Bits, std. Bueno. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un arreglo de 5 elementos. Vamos a poner el 1, el 1, 3, el 5, el 12 y el 5, por ejemplo. En este caso no estoy haciendo nada más que leerlos. Literalmente lo que estoy haciendo es simplemente leer el arreglo y listo. Genial. Bueno, la complejidad de este algoritmo, o sea, literalmente del algoritmo, cuando me refiero al algoritmo es todo esto, todo tu programa, la complejidad en notación Big O de todo el programa es O de n. ¿Por qué? Porque nosotros estamos implementando un arreglo. Perdón, leer un arreglo, en realidad. O sea, n veces. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque tu programa no solamente vas a leer un arreglo. Por ejemplo, vas a tener que, no sé, por ejemplo, tu programa, no sé, tiene que hacer dos fores, digamos. Vamos hasta n. Y aquí, pues, va a ser algo. No sé, pero va a ser algo, digamos. Y luego tienes que encontrar, no sé, una fórmula mágica que, digamos, le vamos a llamar un X, que la fórmula mágica es sumar 2 por 3, no sé, 1, digamos. Y al final tienes que imprimir X, digamos, algo así. En realidad no estoy siguiendo, no tengo un formato en realidad, pero lo que quiero hacer acá es lo siguiente. Vamos a poner un arreglo. Mira, nosotros sabemos que la complejidad algorítmica de esto, lo que estoy poniendo en rojo, es O de n. Solo esto. Ahora, la complejidad algorítmica de lo que estoy poniendo en azul es O de n cuadrado, como ya lo había explicado, porque se está ejecutando básicamente. Son dos fores anidados en realidad, n cuadrado. La complejidad algorítmica de lo que está en verde, bueno, básicamente lo que está en verde, es un O de 1. Incluso acá, lo que está por acá es un O de 1. Ahora, lo que les había dicho, la notación Big O, lo que hace es literalmente tomar el peor de los casos. Entonces, si no va a ser O de 1, si no va a ser O de 1, ¿cuál sería el peor caso en realidad? Sería este de acá, O de n cuadrado. Entonces, la complejidad de todo tu programa, en realidad de todo este programa, sería un O de n cuadrado. En realidad, esto es bien interesante cómo maneja la complejidad de esto. Vamos a ver algunos ejemplos.
Vamos a ponerlo por... Vamos a poner... Esto lo voy a eliminar. Ya. Por ejemplo, si nosotros... ¿cómo podemos poner este de acá? Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, para hacer las notaciones, literalmente para hacer la notación general de todo tu algoritmo, nosotros podemos hacer que, o sea, es la suma en realidad, la suma de todos estos elementos. Es parte de la notación. Por ejemplo, si tienes un O de 1, por ejemplo, O de N, O de 1 más un O de N, por acá. Ya. Entonces, lo que te dice siempre es sumar, siempre hace el peor de los casos. Pues en este caso sería un O de N. Si tienes en tu programa un O de 1 y tienes un O de N, entonces tu resultado va a ser un O de N. Si, por ejemplo, tuvieras un O de N más un O de N más un O de N, ¿esto cuánto sería? O sea, si sumamos esto, si resolvemos la operación, sería esto igual a 3 O de N, en realidad, porque estamos haciendo esto 3 veces. 3N, en realidad. Pero lo que te dice acá es de que tú lo puedes separar de alguna manera. Esto en realidad sería como que es parte de la anotación en realidad. Sería un O de 1, lo que estamos poniendo acá. Lo ponemos acá. Y lo que hacemos es separarlo. Un O de 3 más un O de N. Literalmente lo separa. Y esto es básicamente como una constante, al igual que un O de 1. Entonces, al final, te queda el O de N. La complejidad de tu algoritmo sigue siendo O de N. También, a ver, ¿cómo también podemos hacer? Por ejemplo, si tu complejidad de tu algoritmo tienes un n cuadrado, un O de n cuadrado, más un n factorial, digamos, más un O de 1, tomas el peor de los casos, que sería n factorial. Entonces la complejidad algorítmica de todo tu programa sería un n factorial. Es bien interesante cómo calcular en realidad esto de la notación Bigot. En realidad es toda una teoría. De hecho, en los libros base, que seguramente a los chicos les ha pasado, es toda una teoría de cómo manejar las complejidades de todo aquello. Incluso hay demostraciones bien interesantes. Pero a lo que a nosotros nos importa, en realidad es algo bien importante que también les sugiero que tomen mucha atención, es esto. Muchas de las personas siempre preguntan ¿cómo es eso de los ojos? ¿En qué influye? Básicamente ahorita lo que estamos viendo es en tiempo. Ahí lo voy a poner en tiempo acá. El tiempo. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Si nosotros tuviéramos un n, por ejemplo, que digamos es menor a 5000, lo máximo que va a soportar es un n cuadrado. Si nosotros tenemos un n que es menor o igual a 6, pues lo máximo que va a soportar es un n log n o un O de n, por ejemplo. Y si tu número es demasiado grande, o sea, si es un n, digamos, perdón, un 10 elevado a la 28, no sé, entonces es posible que necesites hacer algo como un O de 1 o un O log de n. Este rango que está en esta pantalla varía bastante, dependiendo al juez que se está juzgando. En este caso, hay jueces que por segundo hay operaciones que realizan. Hay 10 a la 6 operaciones que realizan por segundo, por ejemplo. O en otros jueces como 10 a la 8, si no me equivoco. Pero tengan un estándar. Pongan que 10 a la 6 es número de operaciones que realiza por un segundo. Más o menos, calculando. Y con eso sería. Esta tabla está muy relacionada con lo que vemos acá. Con esta tablita de acá. Un n cubo es mucho peor que un n cuadrado. Y un n cuadrado es mucho peor que un n, pero mucho mejor que un n cubo. Bueno, eso es en realidad todo con respecto a la complejidad algorítmica. A ver, denme unos minutitos. A ver, a ver.
¿Tienen alguna duda, chicos? Ya, vamos a hacer un pequeño problemita acá para que vean también lo importante que es este tipo de detalles bien importantes. Vamos a hacer explotar mi computadora. Vamos a ver qué tan divertido puede ser eso. A ver. Vamos a crear otro proyectito por acá. Ya. Cuando yo literalmente logro compilar mi programa, pues inmediatamente me aparece. Porque yo les he dicho que al menos calculando un 10 a la 6 es 10 a las 6 operaciones por segundo, soporta generalmente todos los jueces, mínimo todos los jueces, como el Codeforces, el UVA, el Yudkey. Así que es bien importante entender eso. Si se dan cuenta, compila rápidamente. Vamos a hacer la lectura de datos que estábamos realizando acá. Voy a copiar acá. Básicamente nosotros leíamos un n y bueno, en este caso lo que yo voy a realizar es digamos, se realiza n veces, digamos, varias veces. Y al final lo que tengo que imprimir es un término, digamos. Ahora, si yo lo ejecuto, en este caso esto tampoco es necesario. Ya. Si yo lo ejecuto, mi programa, si yo le pongo un 2, por ejemplo, un 3, por ejemplo, termina rápido, porque 3 es menos, 3 operaciones en realidad estoy realizando, 0, 1, 2, 3. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy, por ejemplo, no sé, pongo un 100? Terminó. Lo termina en menos de un segundo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si yo pongo un 10 a la 4? Terminó. ¿Y cuánto es lo máximo que podemos soportar? En realidad acá me dice 10 a la 6. Entonces intentemos hacer eso. Ponemos un 10 a la 6. 10 a la 6. Termina rápido, en menos de un segundo. ¿Se dan cuenta? Pero ahí viene el detalle. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen algoritmos tipo de entrada, por ejemplo, que son más largos? Por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si no pongo 10 a la 6? Pongo un 10 a la 9. Se dan cuenta que ya no termina en un segundo. Se tomó su tiempo. Más o menos como 2 segundos. Ahora, ¿qué pasa cuando literalmente pongo, no sé, un número realmente grande? Ya no sé cuántos ceros tiene. Eso realmente es bien interesante analizarlo porque tarda. Y eso en el juez es el resultado de poner, o sea, cuando el mensaje les dice el time limit, literalmente su algoritmo es muy lento. No puede tardar. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos 2 fores anidados? Vamos a poner un for por acá. Y bueno, este código hace algo, básicamente. Lo probaremos. Bueno, ¿qué pasa si nosotros le ponemos 10? Termina rápido. Genial. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos no sé, un 100? Genial. Termina rápido, en menos de un segundo. ¿Cuál es el límite para un n cuadrado? En este caso te dice que 5000. Entonces tendría que acabar esto en menos de un segundo. Ponemos 5000. 5000. Termina rápido. Pero ahora, ¿qué pasa si le pongo el mismo 10 a la 6 que había intentado poner en el for, que lo acaba en el primero, en el primer for, por ejemplo, que lo ha acabado en menos de un segundo? Aquí, ¿cuánto va a tardar? Lo ejecuto. Y tarda. Tarda bastante en realidad. Este sí va a tardar bastante. ¿Y esto a qué se debe? Pues vamos a ir a las gráficas. Así tiene más sentido la gráfica. Se dan cuenta que el n cuadrado es una función que va creciendo dependiendo de la cantidad de datos y va creciendo muy rápido. No es como el O de n, que crece de forma constante. El n cuadrado literalmente crece más rápido. La pendiente de esta función es mucho más alta. Y por ejemplo, aquí sigue ejecutándose. Sigue ejecutándose. Y literalmente puede tardar años resolviéndose este tipo de algoritmos, por ejemplo. Por eso tienen que tener mucho cuidado.
Bueno. A ver, vamos a ver los mensajes. Bueno, es básicamente... hay algunos detalles más que también vamos a ver. Veremos también algunos detalles más. Si se dan cuenta, las tablas son bien importantes. Es básicamente con lo que yo también me logro guiar, con lo que pueden funcionar sus algoritmos. Pueden tener algoritmos realmente óptimos, realmente desastrosos, como acaban de ver, ni siquiera terminó de ejecutarse. Ahí, ¿dónde está? Seguramente también ya lo vieron en una clase posterior, que serían los tipos de datos. En este caso también es importante ver cuánto soporta un int y cuánto soporta un long. Eso va dependiendo tanto de lo que vayan a realizar. Por ejemplo, si ustedes realizan un, no sé, vamos a hacer una suma. Vamos a poner un X. A ver, vamos a poner un int n y un long X. Y vamos a hacer que el X sea la suma del mismo X más 1. Más, no sé, más 2, digamos. Y al final vamos a imprimir X. Y este le vamos a dar un valor inicial de 1. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Eso también es con el tipo de dato, como cómo se va, si se va a desbordar o no, que también entra en parte de la complejidad algorítmica en realidad. Por ejemplo, si le pongo un 100, este me está volviendo un 0. ¿Qué pasó acá? A ver. Estamos poniendo el X igual a 1. Ya. Ya me está dando, ya es lo que pasó. Bueno, ahora si por ejemplo nosotros pusiéramos un número pequeño, pondremos un 10, se me está, devuelve 0. Le ponemos un 3, 502. Y es porque crece realmente rápido, si se dan cuenta. Yo no estoy calculando bien en realidad. Vamos a intentarle poner un 2. 16. Si intentamos poner un 1, es un 2. Esto es lo que pasa cuando realmente se está desbordando, si se dan cuenta. Si le pongo, por ejemplo, vamos a ir al límite de esto. El 6 me está dando este número. Básicamente un número relativamente grande. Grande, grande, grande. Pero esto crece realmente rápido. Crece realmente rápido. Le vamos a poner un 7. Y sigue siendo muy grande. Todavía lo soporta. Un long soporta un 10 a la 18. Un 9 por 10 a la 18. Y esto todavía soporta. Y por ejemplo ponemos un, no sé, vamos a poner 9. Aquí ya se está muriendo. Literalmente es otra cosa que tienen que ver también con sus tipos de datos. Depende también cuánto vaya a soportar. Porque como les había dicho, en la complejidad algorítmica hay dos cosas importantes, el tiempo y pues la memoria. Y en este caso, pues tu tipo de datos no está soportando en realidad, se está rebalsando, por decirlo así. Si le ponen un 9, me está devolviendo un 0. Y eso no tiene sentido alguno. Esto es bien importante también cuando vayan a realizar sus datos, los datos que vayan los problemas que vayan a resolver. En este caso, mi máximo es 7. En realidad acá lo que estoy haciendo es multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2 y bueno, esto obviamente se está yendo rápido porque es un n cuadrado, lo que se está repitiendo la cantidad de veces y lo estoy multiplicando por 2. Por eso se eleva muy rápido. Pero bueno, eso también seguramente también ya lo van a ver cuánto soporta. Creo que también ya lo vieron, pero bueno, esto es bien importante igual. Tienen que tener cuidado con el tipo de dato, con lo que vayan a almacenar y todo aquello. No sé si, bueno, en realidad es todo lo que tienen que, de momento hay muchas cosas, de hecho, hay muchos detalles que se pueden ver en eso de complejidad algorítmica. Hay demostraciones en realidad de interesantes, y literalmente como les digo, es todo un capítulo
de todo lo que es la complejidad algorítmica, pero de momento lo que les puede ayudar mucho a resolver los problemas del contest y de los futuros problemas también es darse cuenta de esto. Esto es, digamos, como una pista que les puedo dar, por ejemplo, para sus contests. Si, por ejemplo, ustedes tienen un problema que bajo la descripción que tenga, ustedes tienen que leer un entero, digamos. Tienen que leer un entero de 10 a la 5, por ejemplo. ¿Ustedes qué es lo que pueden decir? Es un entero 10 a la 5 y lo tengo que manipular. O sea, voy a leer n elementos. En realidad, n va a ser igual a 10 a la 5. Aquí lo pondré más bonito para que se entienda. N va a ser igual a 10 a la 5. Voy a leer 10 a la 5 elementos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, analizaré, ¿me conviene un algoritmo factorial, un algoritmo 2 a la n, un algoritmo cúbico? Si es 10 a la 5. ¿Me convendrá un algoritmo cuadrático? Es como para ir descartando opciones. Si ustedes están pensando, por ejemplo, en un algoritmo cuadrático, que básicamente son 2 fores anidados, un cúbico es básicamente 3 fores anidados, entonces tal vez no les conviene tanto. Ujú. O al menos, o podría ser que el problema no vaya por ahí, pero es como una pista, si se dan cuenta. Ustedes lo que necesitan es encontrar algoritmos como realmente más óptimos, como usando simplemente un for, por ejemplo, o usando una fórmula, como ya les había dicho, o algo más bonito, que es logarítmico. Este logaritmo se obtiene de una forma bien interesante. De hecho, un problema típico que se usa, la complejidad de un algoritmo es lo que es la búsqueda binaria o binary search, que también lo vamos a ver más adelante, para no hacerlo tan largo el capítulo. Pero como les digo, es depende de la cantidad de entradas. Es para ir pensando si les conviene más este tipo de este tipo de complejidad, este tipo de complejidad. Y es algo bien importante recalcar acá, bien importante, bueno, que su algoritmo, dependiendo de la cantidad que vaya a durar, o sea, la complejidad que vayan a elegir, varía bastante y puede crecer demasiado rápido. Ujú. Literalmente, como ya les había mostrado, este n cuadrado no soporta lo que soporta este n. Un 10 a la 6 literalmente tarda mucho más. Y hay problemas literalmente donde pueden tardar mucho, pero mucho tiempo, meses, segundos, años, literalmente. Bueno, eso sería todo con respecto a este tipo de estos temas, que espero que les haya parecido interesantes. No sé si tienen alguna pregunta por acá, chicos, o algún...